Vale, súper, gracias Luis. Bien, saludar a todos y todas. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Nicolás Aldunate. Yo actualmente soy presidente de la Dirección del Territorio Internacional. Nicolás Eh, Aldana. Hay un micrófono abierto por ahí, pero bueno. El Territorio Internacional actualmente está compuesto por más de 1.400 personas, ¿no es cierto?, que militan en el Frente Amplio, que viven fuera del país. En términos de las personas que están activas en nuestro territorio, hay una diversidad bastante grande, ya que están en el fondo representadas todas las orgánicas que se fusionaron para la conformación del partido. Y esas, lo que fueron esas orgánicas tienen también mucha militancia activa en lo que actualmente nosotros estamos construyendo del territorio internacional. Como señalábamos en el inicio, hay mucha diversidad de experiencias, de proyectos de vida, de las personas que componen nuestro territorio, ¿no es cierto? Desde personas que tuvieron que dejar el país durante la dictadura, de trabajadores, ¿no es cierto?, profesionales, técnicos que llevan muchos años también viviendo fuera de Chile. Hay también estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado. La verdad es que es bastante diverso como la actual composición em, que compone nuestro territorio. También tenemos actualmente como espacios basales lo que es el espacio de América, por ejemplo, donde están compuestos por militantes que viven a lo largo de todo lo que es ese continente, lo mismo con Europa. Y hace poco estamos también impulsando la constitución de la base de Oceanía, donde hay un grupo de compañeros que también están activas, que están activos, y que la idea es poder ir fortaleciendo, ¿no es cierto?, ese espacio de cara a lo que viene. Y bueno, para no alargarnos en eso, solamente comentarles que lo que acá nos convoca, que este ciclo formativo para nosotros es muy importante en el marco de lo que va a ser nuestro congreso ideológico como partido del Frente Amplio hasta el próximo año. Tenemos una instancia bastante importante ahí a nivel político, donde nosotros como territorio internacional vamos a participar y queremos participar de manera consistente y hacer un aporte significativo. Y de ese punto de vista, como el generar espacios de formación de lo que va a ser, ¿no es cierto?, ese proceso para nosotros es muy importante. Y por lo mismo también queríamos aprovechar este esfuerzo que estamos haciendo para invitar a las militantes, a los militantes que también viven en otras regiones, ¿no es cierto?, de Chile, o sea, que viven en regiones del territorio nacional de Chile, para que pudiesen participar de este espacio y nos alegra mucho como la alta, o sea, la buena recepción que tuvo, ¿no es cierto?, a lo largo del territorio nacional. O sea, hay personas inscritas de casi todas las regiones y eso también nos pone muy contentos. Y también está expresado ahí en las que fueron las palabras, ¿no es cierto?, bienvenida por parte de los compañeros y compañeras que se conectaron. Así que bueno, sin alargarme más, le paso la palabra a nuestra flamante encargada de formación, que es Valentina Leal, ¿no es cierto?, que ella trabaja en el directorio del territorio internacional y que les va a comentar un poco más acerca de este ciclo y de lo que se nos viene. Dale, vale. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias a todos por interesarse, gracias a los que se han sumado. Sabemos que hay algunos que se han inscrito y que tal vez esta oportunidad no pudieron estar, pero estarán en las jornadas siguientes. Este es un ciclo de formación de 3 charlas: Historia del socialismo en Chile y América Latina, es así como lo hemos difundido. Luego de esto tendremos otros ciclos de formación, así que estén atentos, ahí vamos a estar en contacto. Tenemos ya los datos de los que se han inscrito en este ciclo. Como decía Nico, para nosotros esta es una instancia que fue pensada inicialmente para formar a nuestros militantes, para actualizar conocimiento, para ponernos al tanto en discusiones políticas también, y que tuvieran que ver con lo que son nuestros principios ideológicos. Pero dijimos, bueno, esto ya que es un esfuerzo grande, que estamos invitando a personalidades interesantes, académicos, políticos, bueno, lo vamos a ampliar para que también otros militantes o simpatizantes también pudieran asistir. Y bueno, luego tendremos otro ciclo de formación que lo tenemos ya armado, va a estar también bastante interesante, sobre las vertientes ideológicas del Frente Amplio. Así que ahí los vamos a dejar invitados e invitadas. Decirles que, como decía el Nico, para nosotros como territorio internacional es muy importante el tema de la formación, porque digamos al estar en el territorio internacional también estar vinculados, formándonos, nos une, nos enlaza con nuestro país, nos hace reflexionar sobre las problemáticas también de nuestro país, y nosotros estando afuera queremos mantener nuestro nexo con Chile, unirnos con otros militantes y también sentir que somos un aporte. Nosotros tenemos una visión externa al vivir afuera, y creemos que eso también nos da una mirada particular y queremos seguir también aportando a la discusión política desde acá. Decirles que el territorio internacional, bueno, tiene esta directiva, que somos nosotros, bueno, Nico, yo, está Luis también, que es encargado de comunicaciones, por ahí está Talía, nuestra secretaria, y bueno, y está Adrina, que es nuestra tesorera. Pero el territorio internacional tiene espacios de base.
nosotros funcionamos como una región más, por así decirlo, para que los que no nos conocen también nos puedan conocer. Somos la región de todos los que vivimos afuera y que votamos afuera. Por lo tanto, también como votamos acá, tenemos un rol muy importante en las elecciones en el exterior también. Y además de eso, tenemos espacio basal de participación de acuerdo a zonas territoriales. Tenemos la base Europa, aquí tenemos nuestras nuevas encargaturas paritarias que están presentes, también está Víctor, que ahí los pueden ver en las pantallas, y está también en Laurita. Y, y bueno, y también tenemos de América nuestra base, estaba por ahí Pato, están nuestros encargados, no los veo ahora los nombres, pero también sé que están presentes y tenemos frentes territoriales también, tenemos frente de los trabajadores y frente de las culturas. Y bueno, pueden ver que el territorio internacional tiene una organización bastante importante y nuestro afán es, bueno, seguir militando afuera y seguir realizando actividades de militancia afuera. Me extiendo un poco en esto para que también nos conozcan, sabiendo que en esta convocatoria que hemos hecho tenemos mucha gente de Chile y muchos no saben lo que es el territorio internacional. Y bueno, perdón si me he extendido mucho, pero bueno, eh, quiero darles muchas las gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a comenzar con nuestra primera entonces jornada de este ciclo con nuestro flamante invitado, pero voy a darle la palabra a mi compañero Luis Herrera, que es encargado de comunicaciones, para que él presente a nuestro invitado y el tema que nos va a exponer el día de hoy. Muchas gracias, Valentina. Yo quería, sin alargarme demasiado, pues tenemos un tiempo limitado y es muy importante lo que vamos a escuchar, presentar con mucho orgullo a nuestro compañero Ernesto Águila. Ernesto es un académico de la Universidad de Chile y un analista político, doctor en educación de la Universidad de Barcelona, exdirector del Instituto Igualdad. Su más reciente publicación es el libro Antonio Cortés Terzi, intelectual orgánico, socialista y gramsciano. Ha dirigido diversas investigaciones sobre temas políticos y sociales, destacándose como una voz importante en el debate público. Es un fundador de Plataforma Socialista y concurrió a través de esta a la unificación del Frente Amplio, donde actualmente milita. Así es que, sin más extensiones, le pedimos a Ernesto que comience con su charla de hoy. Es la primera, como decía Valentina, de 3 charlas que va a completar un primer ciclo de formación que llamamos globalmente como un ciclo de formación socialista. Así que Ernesto, por favor, adelante. Después que Ernesto exponga, entiendo va a compartir pantalla en algún momento, va a haber un espacio que esperamos sea bien utilizado para hacer preguntas y tal vez comentarios sobre lo que Ernesto Águila va a exponer ahora. Gracias, Ernesto. Adelante, Ernesto. Por favor, cierre los micrófonos que no Bueno, están interviniendo ahora. eh, bien, bueno, muy buenas tardes, por lo menos acá desde Chile son buenas tardes. En primer lugar, saludar y agradecer mucho a la Dirección del Territorio Internacional, a Nicolás, su presidente, a Valentina, a Luis, por la invitación y también por esta buena iniciativa de no perder esta costumbre de tratar de formarnos políticamente, formarnos entre todos, digamos, ¿eh? Eh, Como diría Freire, todos aprendemos de todo, porque todos tenemos algo que decir sobre las cosas, y eso creo que es algo que hay que tener presente en la construcción del nuevo partido Frente Amplio, en el cual estamos todos comprometidos. También saludar a Bernarda Pérez, que es la encargada de formación política del Frente Amplio, de la Directiva Nacional, que también me convocó a este encuentro. Así que bueno, hechas esas presentaciones, yo voy, o sea, esos agradecimientos, voy a compartir con ustedes eh, una presentación que no sé si se ve bien ahí. Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, hice una pequeña modificación al nombre original, pero no tan dramático, pero que es sobre la historia del socialismo chileno.
un poquito bajar las expectativas, porque es una historia demasiado larga y vasta como para abordarla exhaustivamente. Y son algunos apuntes de la historia del socialismo chileno, pero pensando en el Frente Amplio. O sea, pensando que como alguien decía allí, el Frente Amplio está en un proceso de construcción de una identidad política, ideológica, tiene un congreso por delante, que entiendo que va a durar todo el próximo año. Me parece bien que sean congresos largos, eh, y porque además pienso que tampoco tiene por qué cerrarse el tema de la identidad ahora o en un congreso, sino que hay que ir definiendo ciertas coordenadas que vayan estructurando una cierta identidad, pero esa discusión sobre identidad y proyecto, yo creo que nunca un partido debe darla por concluida. ¿Mm? Entonces, eh, son apuntes para, desde la historia del socialismo chileno para pensar el Frente Amplio. Bueno, que no me cambia la lámina. Ahí la Eh, cambio. sí, quería colocar dos láminas que tienen que ver con lo que es la definición actual del Frente Amplio, porque me parece importante partir de lo que se ha ido construyendo. Yo sé que la fusión fue un poco rápida, no demasiado conversada. De hecho, se decía mucho en las reuniones, la verdadera unidad comienza una vez que hagamos esta fusión, como pensando que era una fusión muy marcada por los ritmos del CERVEL, pero así todo se redactaron ciertos textos que yo creo que son por ahora los fundantes de la identidad del Frente Amplio. Y estos son los principios del Frente Amplio. Yo no voy a desarrollar el tema, un debate sobre los principios, porque sería ya otra exposición. Sugiero en algún momento hacerla, quizás. Pero estos son los principios que el Frente Amplio definió. O sea, el Frente Amplio se definió como un partido democrático porque adhiere a la democracia, pero también porque se propone redistribuir el poder. Se definió socialista, ahí vamos a detenernos un poco más. Se definió como un partido feminista, ecologista, un partido patriota, latinoamericanista e internacionalista, un partido por la libertad, me quedo pegado ahí, pero ese es otro principio, un partido popular, definido así por ahora el sujeto que quiere representar, un mundo popular, descentralizado, que tiene que ver con la regionalización, y diverso en relación a los pueblos que habitan en nuestro territorio, un partido por la paz, en lo internacional, probidad y transparencia, que es un tema sensible en la sociedad chilena y que yo creo que correspondía elevarlo a nivel de principio, un partido pluralista en su composición interna y un partido que definió que la esperanza también era un principio. Dio para cierta discusión eso de que si era un principio, pero eso tiene un fundamento, ¿no? Por lo menos un caballero que se llamaba Ernest Bloch escribió como 1000 páginas entre 1938 y 1945 para fundamentar de que la esperanza era un principio en la izquierda mundial y en el socialismo, más bien como una cierta idea de reivindicación de un optimismo utópico, ¿ah? Por decirlo así. O sea, que había algo que incluso en las peores condiciones no desaparecía desde el punto de vista de la esperanza. Bueno, esos son los principios actuales del Frente Amplio. No sé si esto se ve, pero yo voy a tener que mover algo acá para poder verlo. Esto es lo que dice sobre el socialismo en su definición el Frente Amplio. Eh, oye, puede mejorar, empeorar, en fin, en las discusiones próximas, pero esto es lo que hoy día tenemos. Dice, el Frente Amplio se define socialista en tanto lucha por una sociedad inclusiva e igualitaria, fundada en los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad y el compromiso irrestricto con la garantía, respeto y promoción de los derechos humanos. Aspiramos a un horizonte de emancipación de toda forma de explotación
opresión y sometimiento de la vida para construir una sociedad que permita el ejercicio pleno de la autonomía, el vínculo solidario, fraterno y enriquecedor para lograr el buen vivir entre todos los miembros de nuestra sociedad. De este modo se reconoce en la amplia corriente popular que en formas diversas pero convergentes lideraron. Y esta enumeración me interesa porque de alguna forma la tomé para hacer estos apuntes sobre la historia del socialismo chileno. Francisco Bilbao, Teresa Flores, Luis Emilio Recabarren, Elena Cafarena, Eugenio González, Olga Poblete, Clotario Bles, Julieta Kirwood, Salvador Allende y todas las compañeras y compañeros que lucharon contra la dictadura y por la recuperación y ampliación de la democracia. Bueno, en lo que viene a continuación voy a mencionarlos a todos, los que aquí están mencionados, pero voy a mencionar también a otros que no están en esta enumeración, pero que no se pueden saltar de una historia eh, socialista. En esa enumeración, yo creo que parte correctamente. No sé si se escucha. ¿Se escucha Se Sí, escucha bien? se perfecto. escucha muy bien. Ya, perfecto. En esa enumeración se parte con Francisco Bilbao y me parece que es correcto. Hay una tradición en el socialismo chileno de Mira, quiero contarte. Jorge Arrate. Eh, Hay una cierta tradición en la historia del socialismo chileno del siglo XX en que buscó referentes en el siglo XIX como para enraizar más la idea socialista. Estoy pensando en historiadores como Julio César Llobet, por ejemplo. Y ellos también, por supuesto, rescataron lo que fue esta breve organización que se llamó la Sociedad de la Igualdad, que existió entre 1850 y 1851 al inicio del gobierno de Mon, en pleno periodo del ciclo de los decenios conservadores. Bilbao y la familia de Bilbao habían sido de los derrotados del IRCAI, y el triunfo conservador, ¿no es cierto?, que llevó a la Constitución de 1833, obligó a la familia de Bilbao a exiliarse o autoexiliarse. Por lo tanto, vienen de ese mundo liberal derrotado por los conservadores. Eh, y de hecho, Bilbao le toca vivir la primavera de 1848 en Europa, que son revoluciones que involucran a varios países, pero sin duda la más importante es la francesa, que es un movimiento revolucionario anti-restauración. ¿Mm? Eh, y que de hecho da paso a la Segunda República en Francia, cae el régimen. Y esa revolución de 1848 tiene un segundo momento, son dos momentos revolucionarios. El segundo momento tiene un protagonismo mucho más claro del movimiento de trabajadores y de los obreros, lo que ya, claro, no le gusta a la burguesía ni a la pequeña burguesía y por lo tanto eso es reprimido. Pero todo eso lo vive Bilbao en Francia y él regresa por allí, por 1849, a Chile y viene, por supuesto, con todas esas ideas. Bueno, aquí hay otros dos personajes claves de la Sociedad de la Igualdad, Santiago Arcos y Eusebio Lillo. Permítame esto medio anecdótico, pero Eusebio Lillo, si ustedes bien recuerdan, es el que creó nuestro himno nacional, la letra, ¿eh? No la música, que creo que fue Carnicer, pero Eusebio Lillo compuso la letra de nuestro himno nacional y compuso el himno de la Sociedad de la Igualdad, que se llama la Igualitaria. ¿Eh? Entonces, Eusebio Lillo, un personaje interesante, y la última lámina que rescaté es un periódico de la Sociedad de Igualdad llamado Los Amigos del Pueblo. Ahora, en trazos muy gruesos, ¿qué fue la Sociedad de la Igualdad y por qué corresponde tenerla en este recuento largo de las ideas socialistas y progresistas en Chile? Bueno, fue un liberalismo igualitario, una pasión por la igualdad en liberales, que cuando los liberales se apasionan por la igualdad se empiezan a acercar al socialismo. Había un dicho que era fuerza de liberales
nos volvemos socialistas, porque en el fondo tú le empiezas a exigir que la libertad sea para todos y no solo para algunos, y cuando te pones en eso de que la libertad sea para todos, bueno, comienzas a darte cuenta de que hay una situación social que impide que todos gocen de la misma libertad, y eso, bueno, te acerca sin duda a la idea de socialismo. La sociedad de igualdad también es la primera unión de intelectuales y un mundo popular emergente que en ese momento son los artesanos, los pequeños artesanos. Y también eso es interesante porque es un mundo, son dos mundos que comienzan a encontrarse, un mundo intelectual y un mundo popular. Bueno, son racionalistas, anticatólicos, eso cruza a la mayoría de los liberales, y en este grupo se expresa de manera muy fuerte. Conecta, como ya dije, con la Revolución Europea de 1848, mucha importancia a la educación, a la formación y al trabajo cultural. Eso es interesante porque mucha importancia al trabajo educacional y cultural, cosa que, pensando como en el Frente Amplio de hoy, son cuestiones que valdría la pena rescatar. Bueno, por una razón que yo no sé si es exactamente así, pero tanto dos historiadores socialistas, Llobet y Chilén, consideran a Santiago Arcos el primer socialista en Chile. Ahora, yo he estudiado más a Bilbao que a Arcos, pero estos dos referentes de la historiografía socialista dicen que Arcos es el primer socialista en Chile. Por lo tanto, ubicar la sociedad de la igualdad como dentro de nuestros, y a sus personajes, pues dentro de nuestros ancestros como partido político, dentro de nuestro background, yo creo que es un acierto de la declaración de principio de la FA. Bueno, luego hay un salto, o damos un salto, porque lo que viene de la izquierda y de las ideas socialistas se desarrollan de manera muy importante en un periodo de la historia que va entre 1880 o 1920, o así por lo menos se lo ha catalogado, que está marcado por la cuestión social, por la irrupción de la cuestión social, eh, bueno, que tiene que ver con niveles de explotación muy grandes, insalubridad, eh, en que vivían los sectores trabajadores populares. Como alguien observó, yo creo que agudamente, no es que la explotación fuera nueva. O sea, antes de la cuestión social la gente vivía igual en la pobreza y en la miseria, pero lo que es nuevo es que hay una nueva conciencia histórica, hay nuevos actores sociales que permiten que esto comience a ser un problema institucional, ¿ah? Un problema del país. Eh, y bueno, en ese contexto de muchos problemas sociales, económicos, sanitarios, se viven las primeras grandes huelgas. La primera gran huelga, por lo menos de carácter general en Chile, se la ubica en 1890, más bien vinculado al sector portuario. Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, abarcó la huelga de la carne en 1903, la huelga portuaria en 1905, la masacre de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Y todo este proceso entre 1880 hasta 1920, allí se incuban o se desarrollan parte importante de las corrientes de izquierda y socialistas que van a ir emergiendo y tomando forma de partidos eh, en los años siguientes. Básicamente, lo que podríamos llamar las vertientes racionalistas laicas, liberales igualitaristas, por ahí el Partido Radical, el Partido Democrático, los anarquistas, que tienen una extraordinaria influencia en las primeras décadas del siglo XX chileno hasta 1930, socialistas de variado tipo, hasta antes de la fundación del Partido Socialista en el 33 existen muchos grupos que se reivindican como socialistas, y los comunistas que aparecen con el nombre de Partido Comunista en 1922. Pero aparte de los partidos, bueno, ahí están algunos de los partidos: Radical, Democrático, POS, PC, organizaciones sindicales como la FOCH o la IW, y en lo estudiantil la FECH, que nace en 1906, y en 1920 adquiere mucho protagonismo. Eh, bueno, es un proceso, yo diría, si uno analiza esos partidos, como de creciente radicalización. O sea, el Partido Radical nace en 1863 de los liberales.
el Partido Democrático nace más o menos como en 1888 del Partido Radical. El Partido Obrero Socialista se desprende buena parte del Partido Democrático, entre ellos Recabarren en 1913, y el PC nace en una parte importante del Partido Obrero Socialista eh, en 1921. Ahora, del Partido Obrero Socialista también van a dar varios al Partido Socialista en 1933. Y esta etapa de la cuestión social en que vemos como todo este despliegue de liderazgos nuevos y movimientos sociales y partidos políticos, culmina, entre comillas, no culmina allí. Yo creo que sigue abierto por lo menos hasta Aguirre Cerda, pero tiene un momento ahí como de eclosión, porque de alguna forma cae la República oligárquica y tenemos una constitución nueva del 25, con la elección de 1920. Y en esa elección de 1920 se enfrentan a Alessandri Palma, que gana, un Alessandri Palma muy populista y muy con un liderazgo muy antioligarca, ¿ah? Eh, eh, que, bueno, se enfrenta en algún grado a su clase, pero también es el tipo de liderazgo como para contener un movimiento social que podía también desbordarse. En 1917 ya había ocurrido la Revolución Rusa, por ejemplo. Y se enfrenta al conservador Luis Barros Borgoño y a Luis Emilio Recabarren, que ya está allí presente y tiene una votación un poco más bien simbólica, pero es interesante que haya estado allí, en esa papeleta. Bueno, ahora rápidamente me quiero detener en un personaje que yo creo que es dominante de la escena en todo ese periodo, desde el punto de vista como de encontrar las raíces de la izquierda y el socialismo en la historia, que es Luis Emilio Recabarren. Ustedes saben que este 19 de diciembre se cumplen 100 años de la muerte de Luis Emilio Recabarren, y por lo tanto es un momento que es interesante volver sobre su figura, sobre su legado, etcétera. Entonces, esta es una foto de un congreso del POS, del Partido Obrero Socialista, en que está, no sé si ven el cursor, ahí está Luis Emilio Recabarren, Sí, y se aquí ve. está una persona muy interesante, Teresa Flores. Yo creo que sería injusto decir, chuta, sería injusto decir cónyuge de Luis Emilio Recabarren porque ella tiene un vuelo muy propio. Pero ambos son pareja, eso es verdad. Y voy a decir algo de ella especialmente después. Pero Luis Emilio Recabarren es alguien muy importante y yo creo que fue sabio recuperarlo o mencionarlo en la declaración de principios del Frente Amplio, porque si bien, claro, él es fundador del Partido Comunista, eh, yo creo que es un personaje más universal, que trasciende el Partido Comunista. Y por lo tanto es alguien del cual uno puede aprender desde la izquierda en general. O sea, así como Allende y el allendismo trasciende al Partido Socialista, yo creo que existe un recabarrenismo, ¿ah? Que uno debiera acoger. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las características de ese legado de Recabarren? Bueno, yo creo que Recabarren, aparte de ser un gran organizador del movimiento obrero chileno, yo creo que él tenía como una cierta idea de que había que anticipar en el presente ese futuro que se quería construir. Por eso cuando llegaba a recabar a algún lugar, sobre todo del norte, donde, donde viajó muchas veces, estuvo en muchos lugares, ¿qué es lo que hacía ahí? Fundaba un periódico, organizaba un grupo de teatro, construía un sindicato, o construía una mancomunal, que eran como sociedades que luchaban por los derechos de los trabajadores, pero también sociedades en que los propios trabajadores se apoyaban entre ellos. Eh, el otro día, leyendo a propósito de esta exposición, me encontré con que Recabarren había eh,
promovido un cine que recién venía descubriéndose, o sea, o que se descubrió en 1800, al final del siglo XIX, pero instaló una idea como un biógrafo obrero. O sea, tenía muy pendiente en la cabeza eh, la idea de construir una especie de ethos, ¿ah? De nueva sociabilidad de los trabajadores. O sea, no era simplemente decirle, mira, te están explotando, organiza un sindicato, vamos a la huelga, sino que eran también formas de ayuda mutua, de construcción eh, de identidad, de autoformación, de formación, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Está un poco dicho lo que acabo de decir en las primeras cuatro líneas, pero gran énfasis en la cultura, ¿ah? Claro, una cierta idea ilustrada de la educación y la cultura. El otro día, escuchando a Julio Pinto, un historiador que ha estudiado bastante a Recabarren, problematizaba algo, decía que eh, como que a Recabarren lo que podríamos llamar cultura popular no le gustaba mucho, ¿ah? Porque eso incluía las apuestas, eh, eh, no sé, tomar mucho a veces. Bueno, entonces él decía, bueno, eh, había como una idea de reformar o de regenerar a la clase popular. Y de hecho el mismo Julio Pinto dice que cuando llegaba Recabarren y sus amigos, alguien decía, "Bueno, llegaron los canutos laicos". ¿Eh? Había algo de eso, de canutos laicos. Pero es interesante este suerte de ecosistema que yo creo que podríamos tratar de rescatarlo hoy en día. O sea, cuando se dice cuál es la práctica política que debe implementar, bueno, cualquier partido, pero el Frente Amplio, quizás es un poco más pensar, un poco como lo hacía Recabarren, o sea, construir organizaciones, instituciones, formas de sociabilidad, de interacción con todas las redes sociales que hoy día tenemos de por medio. O sea, todo esto tiene que ser muy adaptado, pero en el fondo, donde se empiecen a vivir otras formas de relaciones que de alguna forma adelantan lo que quisiéramos que ocurriera hacia el futuro. Bueno, y otra cosa importante que él siempre participó de la institucionalidad. Esto también de la institucionalidad política. Esto lo destaca Pinto porque con esto se peleó con los anarquistas, que desconfiaban obviamente de la institucionalidad política, pero Recabarren fue diputado, se presentó a la elección presidencial, siempre vio en la institucionalidad política, si no la posibilidad del cambio, por lo menos la posibilidad de denuncia, ¿ah? Y eso es bien notable. Y por último, fue internacionalista y bastante incomprendido porque eran antinacionalistas, eh, cosa que yo creo que después se diferencia con el socialismo chileno más vinculado al Partido Socialista, que miró lo nacional desde otra óptica, ¿ah? Miró lo nacional desde otra forma. Bueno, Gramsci también favorecía un socialismo con impronta nacional, ¿ah? Pero bueno, este era internacionalismo PC también, muy marcado por, supongo que era la tercera internacional en esos tiempos. Me quedo ahí con Recabarren, y me detengo un segundo en Teresa Flores, porque, bueno, es un feminismo clasista, no clasista por opción ideológica, sino clasista porque eran de ahí y promovían ciertas ideas. O sea, eh, y ella, bueno, también estuvo en el POS, entiendo que también entró al PC. Después desapareció bastante de la escena política, pero ella realizó un notable trabajo y se vio muy influenciada por un viaje que hizo a Chile Belén de Sárrega, que era una anarquista española radicada en México, eh, y que la influyó mucho o la activó mucho. Y Teresa Flores fue una líder sindical, feminista y libre pensadora, como se decía en ese tiempo a las personas que de alguna manera
no eran creyentes católicas. Teresa Flores impulsó los consejos femeninos de la Federación Obrera de Chile, la FOCH. Fue la primera mujer que ocupó un cargo en la Junta Ejecutiva Federal de la FOCH. Su trabajo, su oficio era costurera. Fundó, después que se fue Zárraga, el Centro Feminista Anticlerical Belén de Zárraga en Iquique. Fue militante del Partido Obrero Socialista, la única mujer en la directiva del POS, gran oradora y organizadora obrera. En 1913 visita el norte de Chile, Belén de Zárraga, formación anarquista, libre pensadora, deja una huella en el movimiento de mujeres. Y voy a decir algo que no sé si las feministas están de acuerdo, pero siempre se dice que hay un primer feminismo, que es un poco el de las sufragistas, ¿no es cierto? Y luego viene un segundo feminismo, que es un poco lo de Julieta Kirchhoff, el tema de los roles de género, y no sé, ahora estaríamos con también un tercer feminismo, pero yo creo que en Chile este fue el primer feminismo, el de Teresa Flores, y es un gran acierto que esté en la declaración de principios del Frente Amplio. Bueno, seguimos avanzando en esta historia. El anarquismo en Chile también es una corriente que no puede soslayarse. También además quedaron genes anarquistas, digo yo, en varios partidos, después que los anarquistas desaparecieron bastante en 1930, pero una parte se integró al Partido Socialista. Pero algo de la cultura libertaria sobrevivió o ha sobrevivido en Chile, pero en el periodo de dos primeras décadas, tres primeras décadas, el movimiento anarquista era muy determinante, por lo menos en el sindicalismo y en la educación. Rescaté ahí una foto de la Federación Obrera, de la IWW, en su versión chilena. La Escuela Moderna de Educación, el gran pedagogo catalán Ferrer Guardia, fusilado, pero que marcó mucho el pensamiento pedagógico anarquista, y Gómez Roja, el poeta eh, que muere en los años 20 y que tenía una militancia anarquista. Tenía una militancia, sí, anarquista, eh, y es detenido y luego enviado a una casa de Orates, así se decía, y fallece allí. Y bueno, y es un verdadero como símbolo en aquellos años del movimiento anarquista chileno. Eh, Rápidamente algunos aportes y un perfil del mundo ácrata. Bueno, clave en la conformación del movimiento sindical, yo lo dije, sociedades de resistencia y mancomunales también tenían, porque algo que caracteriza al pensamiento anarquista es como la idea de la autogestión, o sea, por lo tanto, la idea de los mancomunales era más que en recabar, de ayudarse, sino que era en realidad de ser capaces de prescindir del Estado, anti-Estado, anti-jerarquía. Y eso, claro, por ejemplo, el choque de usar la institucionalidad política de recabar no era del gusto de los anarquistas. Eh, de hecho, por ejemplo, hay un desarrollo importante de las escuelas racionalistas anarquistas en Chile, y ellos no les gusta el Estado docente, por ejemplo. Eso lo encontré interesante porque, claro, para nosotros un gran logro del Estado docente, la ley de instrucción primaria obligatoria, que los niños fueran obligados al colegio, que el Estado se hiciera cargo de eso, pero los anarquistas, tanto Estado no les hacía ruido. Bueno, los anarquistas tienden a desaparecer, aunque la historia del anarquismo puede rastrearse perfectamente en la década del 40, 50, 60, 70, eh, pero verdaderamente la fuerza con que tenían termina en 1930 y se atribuye mucho a esa astucia de Carlos Ibáñez del Campo, que iba concediendo algunas cosas a los movimientos sociales, entre esas el Código del Trabajo de 1931, la dictadura de Ibáñez. Los socialistas, los comunistas radicales entran a esa legalidad y el anarcosindicalismo no lo hace, y eso va debilitando bastante su influencia en el mundo sindical. Bueno, seguimos avanzando en la historia, eh, y aquí señalar eh, lo que se conoce como el 4 de junio, la República Socialista de los 12 días, que se hace bajo la consigna alimentar al pueblo
domiciliar al pueblo y vestir al pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, es muy parecida con la que Pedro Aguirre Cerda gana en 1938. Pan, techo y abrigo. Eh, Esas ideas están de alguna forma allí encarnadas. En esta foto está Eugenio Mate, que está hasta poco antes de de la revolución de junio del 32, era el gran maestro de la masonería, Marmaduke Grove de gorro, y al lado un joven Salvador Allende, que está ahí, eh, ahí. Se me perdió el cursor, pero cero, ahí, es Allende, Grove, y el típico avión, eh, que ha servido para crear un cierto mito sobre el avión rojo. Eh, bueno, no me voy a detener porque sería mucho, pero una cosa interesante de la República Socialista que dura 12 días, aunque la denominación de República Socialista dura como 3 meses en Chile, y para la anécdota, es la primera país en el mundo que declara una república socialista después de la Unión Soviética. Eh, Todos los otros habían sido intentos revolucionarios fallidos, y estos llaman así al proyecto del 4 de junio del 32. Bueno, dura 12 días y tienen un programa que vale la pena leer, pero que resuelve problemas muy concretos, como que termina con los desalojos de los arrendatarios, devuelven los objetos de esto que se llama hoy día la tía rica, se declara una amnistía a los presos políticos, se disuelve el Congreso de Ibáñez. Y Mate da una entrevista muy interesante después que ya habían sido derrotados en un diario La Nación de Argentina, y siempre me quedó esa idea que decía: ideología y medidas concretas para el pueblo no son incompatibles. O sea, esta idea como que el cambio estructural, hay que esperar el cambio estructural para mejorar las condiciones de vida de la gente. No, decía Mate, o sea, mejorar al tiro las condiciones de vida en lo que se pueda y claro, ir tras una transformación más de fondo. Gro y Mate son relegados a la isla de Pascua. Hay muchas conversaciones entre ellos dos y llegan a la conclusión de que lo que faltó a la República Socialista del 32 fue un partido. Con esa idea o aprendizaje se crea el Partido Socialista en 1933. Tiene algunas innovaciones importantes. De alguna forma, para saber leer esa declaración de principio, hay que saber que está discutiendo en buena parte con el Partido Comunista, que en ese momento tiene una posición muy sectaria y muy obrerista. Entonces el Partido Socialista dice: no, nuestros sujetos son los trabajadores manuales e intelectuales, con lo cual en realidad se está ampliando como a las capas medias emergentes en Chile. También habla de un marxismo enriquecido y rectificado por la ciencia y el devenir social, o sea, también una cosa antidogmática, no es un marxismo dado de una vez para siempre, sino que hay que estarlo mejorando, actualizando. Y un internacionalismo, pero con un acento latinoamericanista, ¿eh? Se plantea la Federación de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas o de América Latina. Entonces, bueno, ahí hay innovaciones interesantes que luego son complementadas. Esto un poco como la conclusión de Grohe y Mate, o sea, la importancia del partido, ni lo político sin lo social, ni lo social sin lo político. Y quien viene como a complementar ese pensamiento del 33 y del 32 es, yo creo, Eugenio González, también mencionado en la Declaración de Principios, con un documento que se llamó el Programa del 47, pero que es un documento que aparece en un momento muy clave de la historia internacional, de lo que está ocurriendo en el mundo y en Chile, y consolida él un socialismo humanista, democrático, pero bastante crítico al capitalismo, ¿eh? No es un documento, yo lo he discutido muchas veces, no es un documento socialdemócrata en el sentido de que uno entiende hoy día algunas vertientes de la socialdemocracia. Se mantiene como una tensión con el capitalismo, pero reafirma muy claramente la esencia humanista y democrática que tiene que tener el socialismo, sobre todo porque critica muy fuertemente al estalinismo y cualquier forma autoritaria de socialismo. De alguna forma, él se adelanta mucho a esa crítica a los llamados socialismos reales, y eso también le da
un oxígeno al Partido Socialista cuando cae el muro de Berlín y todo ese mundo de que en realidad ha tenido una posición internacional con distancia de lo que fueron esas experiencias eh, del socialismo real. Bueno, reafirma una idea de una república democrática de trabajadores. Ahora, este es un personaje, en mi opinión, descollante, porque la hizo toda. O sea, fue dirigente de la fecha en los 20, fue ministro de Educación en la República Socialista del 32, fue rector de la Universidad de Chile, fue senador, redactó este importante documento y escribió varias novelas. Eh, Bien que esté en la Declaración de Principios del Frente Amplio. Bueno, también está en la Declaración de Principios del Frente Amplio Plotario Blest, que es un personaje que tiene una particularidad bien especial, ¿eh? Si ustedes ven, su vida transcurre 1899-1990, bueno, casi 100 años, pero principalmente yo creo que, bueno, es relevante en dictadura, ¿eh? Su aparición siempre allí presente es muy simbólica, pero su legado más político, lo creo que está entre los 30, los 40, los 50. Él funda la NEF, él es un sindicalista, él funda la CUT, es el primer presidente de la CUT, si mal no recuerdo, encabeza varias huelgas nacionales en ese periodo, en el primer periodo de la CUT, eh, y es expresión de algo que en algún momento en la izquierda se tematizó bastante, que era la posibilidad de una convergencia de un cierto tipo de cristianismo con el socialismo. Él yo creo que representó eso. Después, de alguna forma, en los 60 lo tomó lo que fue Cristianos por el Socialismo y en algún grado partidos como la Izquierda Cristiana y el MAPU. Eh, Esta fue una discusión bastante profunda. Yo me acuerdo que se pronunciaron muy fuertemente a favor. Bueno, el propio Allende en el discurso de Guadalajara, Clodomiro Almeida, Fidel Castro, como la idea de una apertura a ese mundo. Pero hoy en día ese debate está muy mediatizado o muy disminuido por la situación de la Iglesia Católica, eh, de los abusos y todo aquello. Y porque también ha desaparecido un poco ese movimiento de izquierda cristiano, eh, pero puse al final la pregunta, ¿y los evangélicos hoy por qué se van con la ultraderecha, digamos? O sea, un poco aquí el mismo problema de recabar, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta la cultura popular, o sea, nosotros queremos representar al mundo popular, pero hay cosas de su cultura que no nos gustan. Bueno, también venimos de una tradición laica muy fuerte, pero el mundo popular tiene mucho más acercamiento a veces a la religiosidad o a ciertas cosas. Entonces, ¿cómo una izquierda se relaciona con cosas que aparentemente no lo interpretan, digamos, plenamente, digamos, pero son parte de ese mundo popular? Bueno, tres mujeres que son nombradas en la Declaración de Principios, muy importante, la de abajo, Elena Caffarena, Olga Poblete y Julieta Kirwood, las dos primeras más contemporáneas, Julieta Kirwood más joven. eh, y bueno, y ahí donde se habla como de un primer movimiento feminista, que es un movimiento más bien sufragista. De hecho, de lo que yo he leído, en 1952, cuando por primera vez votan las mujeres en una elección presidencial, como que decae el movimiento feminista que después se retoma bajo otras coordenadas justamente por varias mujeres, pero en Chile por Julieta Kirwood. Y Elena Caffarena es clave, crea el Mensch, conoció a Recabarren, fue amiga de Mistral, se integró a la FECH de los 20, fue la quinceava mujer que ingresó a estudiar Derecho en Chile, y era de ideas más bien ácratas, ¿ah? Olga Poblete, pedagoga, feminista, Mensch, fundadora del Liceo Manuel de Salas, y dice una cosa muy bonita en una parte, cuando ella entró al Mensch, dice, me di cuenta que enseñaba una historia de género masculino, y empecé a buscar otras fuentes, otras cosas, etcétera. Ella era una profesora muy importante. Y bueno, y Julieta Kirchberg, claro, ya no está en el tema del sufragio, revitaliza y redefine el feminismo en Chile porque se pregunta qué es un hacer político feminista y va como a otros clivajes, o sea,
qué pasa con lo político y lo privado, en el tema de género, los roles de género y esa consigna que se le atribuye bastante a ella, que es democracia en el país y en la casa, que ya muestra como otra idea del feminismo eh, en relación a sus antecesoras. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Eh, bueno, queda algo, pero del allendismo y la vida chilena al socialismo yo creo que voy a decir que es sin duda el momento más alto y más original del movimiento popular chileno. Eh, Allende no nace de la nada, yo creo que se nutre ideológicamente de estas síntesis originales que venían con Recabarren, con el 32, el 33, el 47. Define una vía chilena al socialismo democrática e institucional por una vía electoral, pero siempre construyendo una fuerza social. O sea, Allende era un constructor de pueblo, el pueblo como sujeto político. Eso es indisociable del allendismo. No era ganar elecciones, era ganar elecciones. Claro que le importaba mucho, pero era también construir un sujeto político. Su programa, una segunda independencia económica, el cobre, las nacionalizaciones, y esto me interesa también mucho rescatar, un fuerte acento cultural. Está la nueva canción chilena, hay revistas, hay cine, hay literatura, una cultura comprometida con el cambio, pero a su vez que va generando nuevos sentidos, ¿no? Y también la idea de la República Socialista del 32, medidas tangibles, las 40 medidas, medio litro de leche, supresión de pago de medicamentos, rebaja alto sueldo en la administración pública. Me llamó la atención que estuviera ahí en las 40 medidas, esta última, y por eso la puse, entre otras. Y aquí elegí una foto simplemente como para destacar esa multidimensionalidad del proyecto de la UP. Le puse una transformación social integral con mucha imaginación, porque está aquí Allende, con muchos trabajadores, en esta idea de, mierda, en esta idea de construcción de pueblo. Está aquí, dice, yo no lo veo, pero dice, no hay revoluciones sin canciones. No hay revolución sin canciones. Eh, la nueva canción chilena, el medio litro de leche, la nacionalización del cobre y esta cosa media futurista, pero la idea también de pensar como en la tecnología y cómo eso podía ayudar a una planificación más eficiente del gobierno. Eh, También muestra que para construir un proyecto de izquierda hay que dar rienda suelta un poco también a la imaginación política. O sea, la imaginación política es algo que puede hacer la diferencia de un partido. Bueno, socialismo en dictadura, yo creo que ocurrieron tantas cosas que no es al caso eh, tematizar hoy día, pero un proceso importante fue la renovación socialista. ¿Ah? Y desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de lo que uno podría decir, bueno, vamos a recuperar esto, ¿qué vamos a recuperar? Más que la pelea contra la dictadura. Eh, y entonces la renovación socialista se lo hace un balance de aprendizaje de la derrota del 73. Eh, o sea, se habla mucho a partir del 73 en la izquierda de por qué nos derrotaron. Bueno, de hecho hay como una discusión entre si fracasamos o nos derrotaron. Yo soy de la tesis que nos derrotaron, o sea, el proyecto no es que estuviera malo, eh, quizás fue mal implementado, los ritmos, en fin, pero fue una derrota, ¿no? Un fracaso es como la idea de que es algo que estaba mal de su raíz, digamos. ¿Mm? Entonces, una idea que se instala con fuerza es que hay que avanzar con mayorías, que la Unidad Popular en su mejor momento tuvo como 43% en las parlamentarias 73, creo que en alguna municipal llegó al 50% como a 0,1. Pero nunca fue una mayoría clara. Entonces, la importancia de las mayorías, ahora la importancia de las mayorías llegó también a conversar que, bueno, se subestimó el no haber dialogado más o tener un acuerdo con el centro político. Eso fue generando un germen de una alianza de nuevo tipo. Con ese tiempo el centro político era cubierto por la democracia cristiana, la UP y en los 80. El germen de la concertación, por lo tanto, se fue incubando allí. Un perfil, bueno, un debate ideológico de qué era el PS,
disputas entre marxismo ortodoxo, allendismo, socialdemocracia, un posicionamiento internacional, que tan cerca o que tan lejos del socialismo real, bueno, temas también de la lucha contra la dictadura. Eh, Ahora sí que me quedan pocas láminas, o dos o tres. Socialismo en transición y postdictadura. Bueno, esto es más difícil de reconstruir, pero en el fondo la unidad del PS, la unificación del PS que ocurre en el 89, este se divide en 79, hubo muchas divisiones, pero yo creo que la del 79 fue la importante. De alguna manera la unificación se hace sobre las tesis de la renovación socialista. ¿Eh? Eh, y por lo tanto, un fenómeno que ocurre es que se instala el eje PSDC, hay una ruptura con el eje histórico PSPC, el PC andaba también en sus propios procesos. Hay una reunificación del PS y entran nuevas corrientes al PS, en tan producto de la crisis del MIR, de la izquierda cristiana, del MAPU, como que se instala la idea de que el PS sea la nueva casa de la izquierda, concepto que a veces se ha usado en el debate para caracterizar al Frente Amplio. Bueno, el PS ya no fue la nueva casa de la izquierda, en mi opinión, la casa común de la izquierda, pero es algo que estuvo en los inicios. Después se produce una división atípica entre el del PS, que es entre el PS y el PPD, y el PPD canaliza como una posición de una política más pragmática, atrapa todo, etcétera. Socialistas sin una definición y una propuesta económica van asimilando cada vez más las transformaciones neoliberales, participan de privatizaciones, en fin, el modelo se va cambiando, pero no se va oponiéndose mucho a una profundización neoliberal en algunos aspectos. Solo cambios, yo digo, en ese periodo intramodelo. O sea, tú puedes, no tocas la AFP, pero puedes crear una pensión básica solidaria. En salud, algo parecido. O sea, son siempre reformas intramodelo. Es lo que el veto te permite avanzar. ¿Eh? El socialismo se estataliza y hay una pérdida de conexión con la sociedad. Vive, esto es una interpretación muy personal, pero el Partido Socialista, al cual yo milité muchas décadas, vive emocionalmente de un pasado heroico, pero coincide muy poco con lo que hace en el presente. Entonces vive allí como hay una cultura que exalta ciertos valores y figuras, pero no tiene cómo realizarlos en lo que está dispuesto a hacer en el presente. En fin. Y en mi opinión, entre 1990 y el 2019, junto con esta transición concertacionista, se produce una transición por abajo. O sea, se empieza a vivir como algo que no está integrado en la transición concertacionista, que está integrado bastante, porque es como un bloque histórico que domina 20 años, pero van quedando cosas que quedan afuera, que van apareciendo por debajo, y que uno podría decir son los gérmenes de lo que después se constituye como Frente Amplio, pero los adversarios principales de ese movimiento por abajo son el neoliberalismo en general, las formas de vida que lleva el neoliberalismo, especialmente en educación, el tema de la gratuidad, del endeudamiento, eh, también un cierto inmovilismo político, o sea, las cosas no logran ser transformadas, una crítica por el tipo de transición pactada, independiente si había otra o no, pero esa transición genera como un inmovilismo y una capacidad de veto de la derecha que se vuelve cada vez más, con el cual se vuelve cada vez más difícil de convivir. Bueno, ya en el 2010 para adelante, o antes incluso, explotan temas y conflictos medioambientales, regionales, demandas feministas y diversidades sexuales. Hay como, diría Ruiz, un nuevo pueblo que en un momento explota. Y esta transición por abajo va produciendo nuevas articulaciones políticas. Al año 90 no toda la izquierda se incorpora a la transición, al bloque histórico de la transición, diría yo, más bien que a la transición. Ciertamente el PC queda afuera, un PC en fuerte crisis,
recuerden la caída del muro después de la Unión Soviética, o sea, es una crisis no solamente de la derrota de las formas que el PC adoptó para derrocar la dictadura, que ahí no están solos en esas derrotas, pero sobre todo yo creo que el impacto ideológico de lo que es la caída del muro y la URSS impacta muy fuertemente en el PC en los primeros años, en los primeros años de la década del 90. Y surgen otras izquierdas también que se mantienen por fuera y en disidencia al bloque histórico nuevo de la concertación, como las zurdas, sectores del MIR, eh, más asociados al mundo de Gutiérrez. Por allí comienza a surgir esta idea de los autónomos y autonomistas, que son lo mismo, pero son una división, pero para estos efectos no tiene mucha importancia. También otras corrientes de nueva izquierda, la libertaria, uno que se llamaba Nueva Izquierda, que no era muy grande, pero tenía presencia de ex-PC, lo cual también hacía interesante. El NAU, un fenómeno en la católica muy especial. Y también disidencias socialistas que saldrán del PS, como Jorge Arrate, Luis Sierra, Plataforma Socialista y otros, que también como que están allí en un mundo de un bloque histórico que se va descomponiendo en realidad, ¿eh? Eh, y que hacia, claro, ya hacia yo diría, la elección de Bachelet 2 ya está en descomposición. De hecho, la alianza que se llama la nueva mayoría ya incorpora al PC, incorpora más o menos a un sector de RD, pero ya no es el bloque histórico concertacionista que dominó entre el 90 y el 2010. Y junto a lo anterior, yo diría que además de estos como nuevos grupos políticos, lo que comienza a tomar mucha fuerza es un fenómeno de militancias temáticas. O sea, personas eh, que participan en la política porque les interesa ese tema. ¿Ah? Ya sea, yo creo que en parte porque ha perdido cierta fuerza o una idea más general, como podría ser socialismo. O sea, no, feminismo, disidencias sexuales, ecologismo, animalismo, formas de vida, en el sentido de que se eligen, no sé, formas de alimentarse, formas de movilizarse que son finalmente políticas, porque tienen que ver con definir como una manera de- de vivir, eh, pero que están allí más bien como sumatorias que como integradas a un proyecto. Si uno dice socialismo a seca, alguien que quiere que el feminismo tenga su lugar no va a decir, ah, no, con socialismo está bien porque el socialismo es feminista. No, o sea, estas luchas temáticas quieren tener su propio lugar, su propio perfil, y, y eso también yo creo que es algo relativamente nuevo, ¿ah? En relación a lo que podría ser la izquierda pre-73, y que yo creo que es interesante porque marca también de manera importante al Frente Amplio. Y bueno, esta es nuestra directiva, es la última lámina. Nueva izquierda, socialistas, feministas y ecologistas convergen en el partido Frente Amplio, que en realidad el Frente Amplio se crea en 2017, pero el partido Frente Amplio se crea en 2024. Y la última pregunta es, ¿de qué aprendizajes de la historia del socialismo y del movimiento popular chileno se construirá, se nutrirá este nuevo partido? Bueno, eso no es alguien que alguien lo pueda decir, es una conversación colectiva, es la construcción de un pensamiento entre muchos. Así que bueno, eso es lo que yo quería transmitirle hoy día. Quizás fue un poco extenso, pero también el tema que me propusieron era bastante extenso. Así que muchas gracias por su paciencia y espero que les sirva también a ustedes para enriquecerse un poco y también para los futuros debates que tendremos que dar como Frente Amplio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Creo que ha sido una exposición no suficientemente larga, tal vez, porque el tema era extraordinariamente extenso y complejo, obviamente. Pero creo que sin duda deja una cantidad de interrogantes en la cabeza, comentarios tal vez a los participantes. Así vamos a proceder ahora, sin mayor abundamiento, a ofrecer la palabra a las personas que quieran hacer una
algún comentario o alguna consulta, pedirle a Ernesto que expanda algún punto. Tal vez, Ernesto, tú coleccionas las preguntas que tú veas y cuando veas el momento preciso respondas a una o varias preguntas de acuerdo a tu criterio. Eh, Sí, yo creo por, que mejor que de a una juntar unas cuatro, tres o cuatro tú preguntas. vas viendo lo que te parezca en el momento que tú dices, intervienes y responde a lo que te hayan ido planteando. Voy a pedir entonces que levanten la mano los que quieran inscribirse y por favor limitar las intervenciones a no más de 2 minutos, 3 minutos al máximo, para que no nos gastemos toda la hora que nos queda, los 50 minutos que nos quedan adelante de esta reunión. Así que por favor, adelante los que quieran intervenir. ¿Estás sin volumen, Luis? Yo Luis, ve- Luis, Luis está está sin sin volumen, micrófono. pero aquí yo veo que Matías ha levantado la mano, después Víctor. Son las dos palabras que tenemos. Chicos, intervengan por Y favor, Roberto Matías Pizarro el tercero. y Roberto Pizarro Ortiz. Vamos entonces. Adelante, Dale, Víctor. Matías. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, la verdad muy interesante. Y más que una pregunta, yo quiero hacer un comentario y rescatar lo último que mencionaron, ¿no? Como estos movimientos temáticos, o también Garretón le dice focos temáticos, tiene ahora los partidos, digo, no, sí, los partidos, o la gente que se declara de izquierda, ¿no? Y creo que es muy interesante el ver cómo Frente Amplio podemos eh, absorber o acoger dichas problemáticas, porque claro, me hace mucho sentido, por ejemplo, con el movimiento feminista. Efectivamente, las personas, no soy enterado del tema, digamos, pero claro, todas las personas que se declaran del movimiento feminista, eh, no van a luchar necesariamente para que el Frente Amplio le vaya bien, sino que lo toman como propio ese movimiento. Entonces me parece muy relevante que veamos cómo podemos acogerlo, cómo podemos eh, construir desde ahí, ¿no? Eso, muchas gracias. Víctor. Sí, muchas gracias. Igualmente agradecer a Ernesto. Ha sido una clase magistral muy interesante. Los saludo desde Alemania, desde Dortmund. Y para mí yo creo que la última pregunta enlaza muy bien esta conversación. ¿De qué aprendizaje podemos aprender, ¿no? Y va en línea con lo que decía el compañero Matías recientemente. Entonces, yo creo que esta es una pregunta que, por supuesto, no voy a intentar tener el ego tan grande como para poder intentar responderla ahora, ¿no? Pero más bien devolverla, en el mismo sentido de esta militancia temática y ver qué tanto de de nuestros valores como partido, que es la primera o segunda lámina, ¿no? Entre tantos que tenemos, ¿cómo entonces podemos entender nuestra militancia de hoy y el futuro con las problemáticas que enfrenta Chile hoy en día? ¿Cómo vemos esa militancia temática en tanto a los aprendizajes del socialismo y, por supuesto, que del movimiento popular en Chile? Eso, muchas gracias. Gracias. Roberto. Gracias, Valentina. Bueno, agradecer a Ernesto por la exposición tan vasta y profunda que nos ha entregado. Mi pregunta, mi comentario es el siguiente. Al revisar la historia del socialismo chileno, creo que su expresión más desarrollada se alcanza, creo yo, con Salvador Allende, porque él es capaz de unir en una misma política, en la vía chilena del socialismo, dos cuestiones fundamentales: transformaciones profundas, que las destacó muy bien Ernesto, y al mismo tiempo democracia y libertades públicas. Y eso, en eso Allende es muy firme, claro, y recoge antecedentes en Eugenio González y también en algo que no nos comentó Neto, que es
una famosa controversia entre Raúl Ampuero y Luis Corbalán sobre democracia y socialismo a mediados de los años 60. Y señalar esta propuesta de transformaciones radicales con democracia y libertades públicas es muy importante, porque ese es un referente para nosotros que nos separa de lo que fue el comunismo en la Unión Soviética, que nos separa del reciente socialismo del siglo XXI, que ha caído en lamentables dictaduras. Y por lo tanto, esos son referentes muy importantes para elaborar nuestra propuesta ideológica y política. Tenemos escasos referentes hoy día mundiales, pero sí un referente importante es precisamente Salvador Allende. Y sobre eso, Neto, creo que habría que destacar no solamente la política de transformaciones y la defensa de la democracia y las libertades públicas de Allende, sino también una otra cuestión que fueron las formas de democracia directa que se llevaron a cabo durante el gobierno de la Unidad Popular, con la participación de los obreros en la fábrica, las organizaciones de juntas de vecinos, los cordones industriales y comunales. Y eso es muy importante porque dice relación con nuestra preocupación hoy día por la escasa movilización de las organizaciones sociales y el cuestionamiento permanente de la derecha a esa idea que no es posible estar con un pie en la calle y un pie en las instituciones del Estado. Y eso creo que es importante destacarlo, Neto, de qué manera en la postura de Salvador Allende y en el gobierno de la Unidad Popular, las movilizaciones sociales fueron muy importantes para la defensa del gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende. Gracias, compañero. Gracias, Roberto. Si te parece, Ernesto, voy a dar las últimas dos palabras que quedan, que es de Patricio y después David. Ah, bueno, ahora entró Mario. O lo dejamos hasta ahí, que tú quieres responder y hacemos otra vuelta. Y Pablo está pidiendo la palabra también. Eh, Mira, a ver, yo creo que también son opiniones y en tanto opiniones no, mm, no necesariamente hay que entrar a debatirlas porque se enriquecen la reunión. Pero yo diría que en el tema de focos temáticos eh, o de militancias temáticas, nosotros deberíamos hacer también un esfuerzo por que por muy temáticas que sean, esté por delante también el valor más universal que ellas representan. Mira, esto tiene que ver un poco con la discusión sobre los woke, que yo creo que es una discusión bien tramposa para nosotros. Eh, pero yo entiendo que cuando nosotros estamos, por ejemplo, peleando porque se respete las opciones sexuales o la diversidad sexual, eh, claro, podemos estarnos refiriendo a un grupo que en algunos casos puede ser más pequeño, pero nosotros estamos defendiendo un valor que es universal, que es el respeto, que es la igualdad. Entonces, eso no hace que sea una lucha marginal, digamos, o si uno está por la causa mapuche o defiende valores de la causa mapuche, está luchando por eso, pero está luchando por valores que son universales, o sea, el respeto a la diversidad, el respeto a pueblos que tienen sus determinadas lenguas. O sea, en esas luchas que pueden parecer sectoriales o más acotadas, que es un poco lo que la crítica, entre comillas, a los woke ha querido instalar, es que la izquierda anda preocupada de cuestiones como que no son los problemas de la mayoría de la gente. Ahora, para que efectivamente no pisar ese palito, yo creo que nosotros nunca debemos perder tampoco como izquierda el estar planteando los temas más generales, o sea, salario justo, pensiones, o sea, esa otra agenda no debe reemplazar esta, pero no debe, yo creo,
debemos resistir la crítica que trata de hacer de esas militancias temáticas como militancias que en el fondo no tienen significación. O sea, ya, bueno, decir que es minoritaria el feminismo o el movimiento de la mujer cuando son el 51% ya es ridículo, pero en otros casos son, claro, efectivamente eh, tienen o afectan a grupos que son más pequeños, pero, eh, pero detrás de esas luchas hay valores que son universales. Ahora, yo creo que sí hay que tener cuidado en transformar determinadas luchas temáticas en la lucha del partido, ¿m? Sino que hay que encontrar ahí como un buen, digamos, o sea, la gente tiene que vernos luchando por las pensiones, tiene que vernos luchando por mejores condiciones de trabajo, tiene que vernos luchando por mejores salarios, y eso está bien. Y también tiene que vernos luchando por estas otras cosas. Ahora, hay que graduar, claro, en qué momento se da cada pelea o cada lucha, pero yo creo que la militancia temática tiene, no estoy haciendo clases, pero hablaba mucho con gente joven y, y lo que yo creo que en la medida que el socialismo como idea globalizante perdió cierto prestigio, eh, o no hay una idea que reemplace aquello, se puede correr el riesgo de que finalmente ser de izquierda sea como la sumatoria de luchas temáticas, ¿ah? Y no hay algo que las articule. ¿Mm? Ahora, yo no sé, o sea, puede ser el socialismo o puede ser una teoría que articula aquellas cosas, pero yo creo que esa articulación no podemos perderla de vista, ¿ah? Pero también tenemos que asumir que hoy día no es obvio para mucha gente que si tú dices socialista, yo soy socialista, el feminismo está asegurado. Bueno, pero yo creo que una discusión bien de fondo que las causas que pueden parecer a veces, entre comillas, temáticas, minoritarias, si uno las defiende defendiendo los principios universales que están detrás de ellas, o poniéndolos también de relieve, no solamente como una cuestión de identidad, ¿ah? Yo merezco vivir esta identidad, sí, tú mereces vivir esa identidad, pero lo importante es que porque lo mereces o porque quieres vivirla, es porque estamos tratando de realizar ciertos valores que te favorecen a ti, pero que en el fondo favorecen a todos. ¿Mm? Tienes razón, no está asegurado en ningún espacio el feminismo. El feminismo sufre avances y retrocesos súper grandes. Por ejemplo, otro día vi una película, perdón esta digresión, pero vi una película sobre los orígenes del nazismo, lamentablemente no me acuerdo, y muestran como el Berlín de la década del 20 y es como el Berlín más liberal, ¿ah? Inclusive para las disidencias sexuales, para todo. Y eso que parecía como la fiesta de todos, termina en el fascismo. O sea, también cuando se producen avances, después uno cree que los avances ya son definitivos y vienen retrocesos que no se imaginaban. Yo creo que nada está asegurado, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Y si no, pregúntenle a los argentinos. ¿M? Bueno, pero eso, no sé si tengo la síntesis correcta, pero yo creo que hay una cosa ahí que entre valores universales, luchas temáticas y un principio articulador que le puede ir haciendo cada vez más sentido a la gente de que todo esto es parte de un mismo movimiento, me parece que es importante, como identidad del futuro partido Frente Amplio. Y yo estoy de acuerdo, o sea, yo lo he conversado muchas veces, precedente que por eso compa marca un precedente. Bueno, después me lo explicas, Ro. Eh, eh, yo creo que efectivamente la originalidad del allendismo es algo que no está superado históricamente. O sea, eh, y no está del todo realizado históricamente. Por eso sigue vigente, porque el desafío de construir un proyecto de sociedad mucho más justa, de impronta socialista,
en democracia, en libertad, etcétera, sigue siendo un tremendo desafío, ¿ah? Y yo creo que eso hace que el allendismo sea como algo que traspasa generaciones, ¿ah? Como que el allendismo transmite unos valores. A mí me ha llamado mucho la atención porque no hay ningún dirigente político que tenga esas características. O sea, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda es un político querido, ¿no es cierto? Pero nadie lo hubiera reivindicado en el estallido social del 2019, digamos. Aunque yo me acuerdo que nos juntamos ahí en el monumento del Pedro Aguirre Cerda, que está al final del... Pero claro, no era... En cambio, Allende ha ido traspasando generaciones. Bueno, es lo que quizás Gramsci llama cuando... O sea, Allende logró encarnar el socialismo en la cultura nacional popular. O sea, y por eso quedó allí. O sea, y eso es difícil de lograrlo, y no lo logran en muchos países. Entonces, y puso una cuestión que hasta el momento no termina de ser descifrada. O sea, hagan socialismo, o sea, no hagan, o sea, está bien, si tuviera un estado de bienestar socialdemócrata, felices, pero no dejen de pensar en superar el capitalismo y háganlo en democracia. Y mientras tanto, vayan resolviendo los problemas de la gente. ¿Ya? No se queden diletando. Entonces, esa ecuación es bien desafiante y yo creo que eso es algo que, que puede ser muy inspirador para el Frente Amplio. ¿Eh? Ahora, yo no estoy diciendo que haya que repetir nada, ¿eh? ¿No? Nadie se baña dos veces en las mismas aguas, pero el pasado es más bien como un lugar de inspiración y de aprendizaje, de los buenos, de los malos, pero es eso el pasado, ¿no? Gracias, Ernesto. Bueno, vamos con la última ronda de preguntas. Les voy a dar la palabra a los